Sí, quiero agradecer a toda la iglesia por ser una iglesia que nos anima a ver aquí varios hermanos participando en diferentes maneras en la iglesia. Siempre anima a ver el saludo cariñoso de cada uno de ustedes. A muchos que hicieron la mía extra para hacer muchas cosas, hermanos. Hermano Pulmaro yendo para cualquier tamale que quisiéramos o cualquier taco que se nos antojó. Agradecemos también a la hermana María, ese mole poblano, hermano, no cayó corto, fue al punto, hermanos, al blanco, fue una tremenda bendición. Gracias, hermanos, y apreciamos mucho, como mencionamos ayer, pues las oraciones de todos ustedes, hermanos, y agradecemos la obra de Dios aquí en México, hermanos. No es algo que nosotros inventamos, es algo que observamos y algo que el Señor nos ha dado privilegio en tener una pequeña parte, hermanos. Y ustedes, la Biblia dice en Hechos, dice que cuando los apóstoles volvieron a las iglesias, dice, vieron la gracia de Dios. Ustedes son la invisible gracia de Dios hecho visible. Tu vida cambiada, transformada, con una mentalidad nueva y diferente, y bendecimos el glorioso Redentor que tuvo a bien, hermanos, en llegar a esta tierra y salvar viles pecadores como nosotros y comprarnos con su preciosa sangre. Gracias a Dios por Cristo, por su muerte, por su sepultura y por supuesto por su resurrección y su promesa de volver otra vez. Seamos fieles, hermanos, hasta el final. Amén. Queremos también agradecer a Dios por la oportunidad de conocer toda la familia pastoral y les conocí básicamente en noviembre en Teotihuacán, el pastor, su esposa, algunos de sus hijos, pero aquí de convivir como familias ha sido una rica bendición y la visita no ha caído corto en ninguna manera, hermanos. Sí, gracias, oren por nosotros para que Dios nos conceda la oportunidad de volver aquí a nuestro lindo y querido México muy pronto, hermanos. Amén. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Y vamos a mirar versículo 17 hasta el versículo 32. Y vamos a estar mirando este pasaje por la lente de nuestra relación con nuestros hijos, o en sí con la meta de mejorar nuestra manera de criar a nuestros hijos al nivel que vamos mejorando nuestro caminar espiritual y madurez en Cristo, hermanos. Yo espero que cuando nosotros lleguemos al final de esta predicación y en sí la conferencia, nos demos cuenta de algo. Para hacer lo que Dios quiere hacer en mi vida como padre, la fuerza y el poder y el amor y la paciencia para lograr las metas divinas es algo ajeno de Kevin, y por eso necesito confiar en Dios para hacerlo, hermanos. La meta no es crear hijos buenos, la meta es crear hijos temerosos de Dios. La meta no es crear hijos que van a llegar a la iglesia a los 18 años y conformarse a las reglas mientras que están en nuestras casas y necesitan comer de nuestra comida. La meta es producir hijos que tienen un padre en la tierra y también otro en el cielo. Un hijo salvo, hermanos. La meta no es solamente tener hijos inteligentes que son buenos para matemáticas y ciencia y química y física. La meta es tener hijos sabios que cuando están bajo, hermano, o fuera, más dicho, fuera de nuestra supervisión, así como José, cuando sean tentados, hermanos, y papá y mamá no estén presentes, pueden decir, ¿cómo haré esta gran mal y pecaré en contra de mi Dios? De producir un hijo consciente de Dios en cada momento de su vida. Permítame recordarles algo y repetir algo. Para que esto pase, hermanos en Cristo, ese poder está fuera del talento, del carisma, de la elocuencia, del estudio y de la personalidad tuya y mía. Se necesita un milagro de la gracia de Dios. Y lo que quiero decir, hermano, por esta predicación es que tú seas
el milagro, que empieces a liderar a tus hijos en el poder, no del viejo hombre, no de la carne, sino en el poder del Espíritu Santo. Entonces simplemente les quiero invitar a todos ustedes que quizás usted tiene un bebé recién nacido, que los he visto en estos días. Quizás su hijo tiene 5 años y está dando un poco de lata. Y quizás usted tiene una señorita de 16 o 17 años y estás teniendo una guerra nuclear número 3, como nunca antes, o guerra mundial número 3, como nunca antes. Y en cada situación, si tiene hijos rebeldes o hijos sumisos, que de todas maneras el enfoque no es simplemente qué personalidad del niño, sino qué nivel de espiritualidad del papá y de la mamá en esta noche. Y voy a predicar a Kevin y espero que sea de bendición, hermanos, en esta noche. Yo quiero preguntarle, hermanos en Cristo, si esta situación suena familiar o conocida en su vida. 2 de sus hijos se despiertan y se levantan antes de usted porque usted estaba muy ocupado la noche anterior con todos los quehaceres de la casa, lavando trastes, quizás hasta las 11:30 de la noche, pero los niños se despiertan listos, hermanos, y te das cuenta aún antes que puedes prender tu cerebro porque estás completamente, hermano, dormido, y una pelea entre 2 de sus hijos es lo que le levanta, le despierta, y te levantas en la mañana y son las 7 de la mañana y en lugar de ser papá tú eres árbitro. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? O quizás esta situación, ahora no están peleados. Están completamente en armonía por un espacio de unos 15 minutos y es el día domingo. Y el sábado lavaste, secaste y planchaste toda la ropa, y usted, su hijo, decide, hermanos, cuando están apenas para entrar en el carro, sus hijos pequeñitos los estás, hermano, jalando para llevarlos al carro, en lo tanto estás arreglando otras cosas, y sus hijos piensan que eso sería un tremendo momento de empezar una cascarita de fútbol, y llovió la noche antes y deciden que sería buena idea patear ese balón en un charco de lodo, y todo su trabajo en limpiar su ropa para la iglesia se quedó completamente anulado. ¿Suena familiar? ¿Suena familiar que el berrinche, el lloradero, las contestaciones, y hasta un montón de hijos que quizás solamente tienen 8 años, pero piensan que ni necesitan papá porque todo lo que usted le dice no lo acepta? Piensa que sabe mejor que tú. ¿Suena familiar, hermanos en Cristo? Hermanos, simplemente liderar a un hijo es que usted como pecador es dirigir a otro pequeño pecador que ha sido criado y ha nacido en su casa. Muchas veces los cristianos dicen Dios nunca te va a hacer dar algo más de lo que puedas aguantar. Qué mentira, ¿no, iglesia? De hecho, muchas veces en la vida Dios te da muchas cosas más de lo que puedas aguantar para que aprendas a confiar no en ti, sino en Él. Amén. Y si necesitas algo de la gracia de Dios cuando solamente eres casado sin hijos, cuando nazcan con cada hijo y su terquedad y su rebeldía y su personalidad, la Biblia dice que la necedad está ligada, mi hermano, en el corazón del muchacho. Tienes un idólatra rebelde criándose en su casa bajo sus narices. Permíteme decir, eso para hacerlo bien requiere de la gracia de Dios. De Hechos, 1 de Pedro 3 dice coherederos de la gracia de Dios, en referencia a los hijos. Y lo que simplemente quiero poner delante de ustedes la verdad en esta noche, hermanos. Capítulo 4, versículos 17 al 32 del libro de Efesios.
Es una escritura de Pablo a unas personas expaganas. Ellos fueron criados de una cierta manera y por supuesto con sus propios hijos ellos iban arrastrando ciertas mañas en su forma ahora de criar a los suyos. Y por lo tanto, Pablo les tiene que hablar de una gran transformación que acontece en el corazón de un cristiano y ahora lo que le espera. Entonces, repito, vamos a ver este pasaje por la lente de ser un padre. Y lo que yo veo en versículos 17 al versículo 20, hermanos, versículo 19, perdón, es algo muy astuto, pero importante de entender. Es la mentirosa mentalidad de los mundanos. Repito, es la mentirosa mentalidad de los mundanos. Él nos enseña cómo pensábamos antes de ser cristianos. Y mire lo que dice versículo 17. ¿Estás ahí, mi hermano? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cuál es su problema? ¿Es algo en el cuerpo? No. Dice la Biblia que andan en la vanidad de su mente. No pueden pensar correctamente porque sus mentes no están guiados por la brújula de la palabra de Dios. Versículo 18. Y así, si usted va leyendo el capítulo, va en decadencia cada descripción de la persona inconversa. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Y luego dice, después, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Hace poco tiempo en mi estado, una mamá y su novio a propósito mataron a su niña pequeña de unos 2 o 3 años. Eso es una persona que ya no siente como un ser humano nada en su conciencia. Perdieron toda sensibilidad. ¿Viste la decadencia en el pasaje, hermanos? En la Biblia dice en versículo 19, dice, y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, hermanos, en Cristo. Y lo que necesitamos entender es que nosotros, hermanos, éramos esto, ¿ok? Antes de hacer esto y de qué gran hombre yo soy, qué suerte tiene Dios en tenerme a mí como su hijo, quiero recordarle, estarías, hermano, ensuciándose en el mismo lodo si no fuera por Cristo. Todavía. Pero regresamos a esto, la mentirosa mentalidad de los mundanos. Un padre mundano tiene completamente diferentes metas que los cristianos, o así debe de ser. Tienen metas chuecas porque la Biblia menciona aquí que ellos están ajenos de la vida de Dios. Algunos padres, hermanos, les vas a escuchar a la persona inconversa simplemente decir, yo solamente quiero tener un hijo que no termine en las drogas o en la cárcel. La meta de moralidad. Esto suena bien, pero mucha gente muy moral termina en el infierno porque el único camino al cielo no es la moralidad, es Cristo Jesús. ¿Has escuchado quizás un padre decir, pues ojalá yo pueda dar a mis hijos lo que yo nunca tuve? En mi niñez, todos los 17 de nosotros dormimos en la misma cama, pero yo quiero dar a mis hijos una casota enorme, cable en la tele, una educación universitaria y que tú, mi hijo, seas el primero que gradúe de la universidad en la familia. La meta de inteligencia. ¿Y cuántas universidades hoy que visitas donde las peores porquerías están pasando? Porque como mencionamos en la mañana, una enorme diferencia entre inteligencia y sabiduría. Pero esa es la mentalidad de los mundanos. Otros dicen,
Yo quiero criar un hijo que sepa trabajar en algún futuro para que cuando tenga 50 años ya no esté viviendo bajo de mi techo. Amén. La meta de independencia. No quiero que nadie me inconvenga, especialmente a mi hijo. Yo tengo la meta de tener un hijo. Hijo, dame muchos nietos. Cásate joven. Tenga unos 12 para que en tiempos navideños todos estemos juntos con nuestro ponche. ¿Sí o no, iglesia? Y eso es egoísta. Los nietos son una bendición. Un hijo responsable que trabaje es una bendición. Pero nunca puede ser la meta, mi hermano. Porque todo esto es posible sin tener un temor de Dios. Porque hasta los ateos producen hijos inteligentes, estudiados, trabajadores que les dan muchos nietos, hermanos. La meta de decir, mi hijo, algún día te vas a crecer. Vamos a tomar un tecate juntos y vamos a mirar a los Pumas ganar a Cruz Azul. Simplemente hay padres que su única meta es que el hijo le guste el mismo equipo triste de fútbol que uno y que pueden tomar una cerveza juntos. Y hermanos, estas personas ponen tantas metas absurdas y bajas, hermano, es porque Pablo los describe en versículo 18, ajenos de la vida de Dios. Amén, iglesia. Sin ningún concepto de la eternidad, sin ninguna preocupación de sus propias transgresiones en contra del Todopoderoso. Y versículo 18 dice, por la dureza de su corazón. ¿Y por qué? Es mi pregunta. Una muchacha embarazada de 18, 19, 20 años de edad sabe que está embarazada. Ir a una clínica y a propósito cortar la vida de un ser que Dios permitió concebirse. Eso, hermanos, es alguien que ha perdido toda la sensibilidad. Padres inconversos no son capaces de liderar a sus hijos en el espíritu, porque el libro de Judas dice, no teniendo el espíritu. ¿Sí o no, iglesia? Ellos lo que quieren es un hijo que no les va a arruinar su reputación. Lo que ellos quieren es un hijo que les va a dar mucho prole, mucho nieto y quizás bisnietos en el futuro. Quieren hijos que se portan bien nada más en público para que no me den vergüenza. Otros dicen, mi hijo, tú vas a ser el delantero que yo nunca fui. Y toda la vida de ese niño es fútbol, 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 fútbol. Y nada de Cristo, 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 Cristo. Y a través de tu hijo tratas de vivir tu sueño deportivo. Eso es la vanidad de su mente, porque aún el papá de Leonardo Messi terminará en el infierno si no recibe a Cristo. Otros simplemente quieren no ser molestados y por eso a la edad de 5, 6, 7 años, aquí está un celular, aquí está un videojuego, déjame en paz. Déjame dormir. Desde que naciste no me has dejado dormir. Déjame descansar. Y aquí tenemos que entender, eso es el propósito, la gran meta de un padre inconverso, mi hermano. Pero vamos a mirar por un segundo cómo Dios y por qué Dios nos permitió tener los hijos que tenemos. Porque permíteme decir a toda la iglesia, los hijos que tienes es por la voluntad de Dios, amén.
Yo sé que tenías parte en el proceso, pero hermanos, yo conocí una familia que tiene 9 hijos en total y ellos mismos, hermanos, el papá de esa familia, su mismo papá murió aquí en el estado de Guanajuato. Un rayo le cayó en la cabeza, le mató y luego su hijo creció y tuvo 9 hijos y casi, hermanos, en la gran mayoría, corazón quebrantado de ese papá cristiano por la rebeldía de sus hijos. Y algún día ese hombre me dijo personalmente: no sé por qué Dios me dio tantos hijos sin saber yo criarlos. Y conozco ahorita otra familia que, temeroso de Dios, tremendo pastor, en el estado de Wisconsin, un estado en mi país bastante difícil de empezar una iglesia. Y hace algunos 5 años atrás empezó una iglesia y la iglesia va prosperando, pero él y su esposa no han podido tener hijos, está estéril. Ahora, si fuera por mí, con mi corta vista, yo hubiera dado los 9 a esta familia y los 0 a esta familia, pero no soy Dios. Y con todo esto simplemente quiero decirte, si tienes 2 o tienes 12, cada uno son prestados por Dios mismo. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Y si su única meta es que tu hijo le haga a usted orgulloso, mi hermano, estás cayendo muy corto de las metas bíblicas. Porque el libro de Malaquías, por falta de tiempo no vayan allí, la Biblia dice: le dio a usted y hizo de 2 1 la relación matrimonial y sexual que va produciendo un hijo, dice, a fin de producir un linaje santo. ¿Escuchaste, hermano? Si su única meta es que su hijo sea un dentista o un delantero, o que no te dé vergüenza, o que salga de tu casa algún día siendo responsable, Dios tiene completamente otras metas, principalmente metas espirituales: producir un linaje santo. ¿Dónde? ¿De dónde? Pregunto. Deben de salir los futuros pastores de nuestros hogares. ¿Van a producir los futuros pastores las universidades seculares? No creo que sí. Ni tampoco los colegios bíblicos. Los colegios bíblicos son los lugares donde ellos luego se entrenan mejor. Pero Samuelito, hermanos, en la casa de Dios, Dios le llamó preparado por su bendita mamá. De nuestros hogares deben de salir los futuros Samueles. Amén, iglesia. Los misioneros que van a llevar y sembrar, hermanos, tierras lejanas para la gloria de Dios, deben de salir de nuestros hogares. Los futuros diezmadores que van a pagar ese bill para los misioneros deben de salir de nuestros hogares. Los futuros temerosos de Dios en un mundo con creciente aplauso para la homosexualidad, ateísmo, perversidad. La futura generación que va a levantar la bandera de Cristo, ellos deben de salir de mi casa y del tuyo. Pero el problema nuestro es esto: aún siendo cristianos, tenemos todavía la mentalidad mentirosa de los mundanos. Y aquí se consiste: el inconverso piensa: soy dueño de este niño. ¿Viste, hermano? El cristiano dice: soy embajador de Dios para con este niño. Y permítame decir, hay una enorme diferencia. El papá que se siente dueño de su hijo le va a decir: cállate para que yo pueda dormir, no me consideres nunca. Levanto a las 5 de la mañana para poner la ropa que tú tienes en tu closet y la comida en tu mesa. Cállate para que yo duerma. Eso es un hombre dueño. El papá que es un embajador
va a entender algo. Aunque esté cansado yo, Dios puede usarme aún en mi cansancio y en la noche de hablar de la palabra de Dios con mis hijas, contarles una historia, decirles un versículo y orar juntos. Porque no soy dueño de ellas. Soy un embajador. Un papá dueño dirá: nunca fui yo un buen estudiante, pero tú vas a ser el que califique primer lugar y vas a recibir una beca aquí en la Universidad de Monterrey, aquí en Puebla. El papá, que es un embajador, no encuentra su identidad en tener un hijo inteligente, encuentra su identidad en Cristo Jesús, la fuente de toda sabiduría. Y él dirá: quizás mi hijo no sea tan talentoso en cosas de la clase, pero a menos que mi hijo, aun si mi hijo barre la calle para 50 pesos al día, a menos que ame a Cristo, yo he sido un éxito como papá. Esto es un embajador, iglesia. Un dueño dirá a sus hijos: hijo, el pastor y la hermana y los 7 hijos de la familia Muñoz estarán visitándonos en esta noche. Cuando venga el pastor, quiero que te calles y portes bien, porque el pastor Arturo Muñoz va a estarnos visitando. Entonces, pueden hacer cualquier mugrero, cualquier guerra, pero ya saben cómo actuar para impresionar a un hombre. No quiero que me des vergüenza. ¿Has dicho eso? El papá, que es un embajador, dirá: mi hijo, Cristo está viendo todo lo que hacemos en todo tiempo. Amarás a Jehová de todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Y aún cuando viene la familia pastoral para comer enchiladas en la casa, él no se va a irar más o menos porque su hijo se porta mal, pero va a poder usar la vara de corrección como Dios le manda para hacerle al niño entender que rebeldía produce dolor. Y muchos de nosotros estamos produciendo hijos que sepan jugar el juego bautista y impresionar en lo público, y ignoran ser un cristiano humilde, paciente y dócil en lo privado. Una fosa de fariseos si no tengamos cuidado. Pero un embajador dirá: Dios está mirando en todo tiempo, mi hijo, para no estar dando gusto nada más al ojo. En 1953, hermanos, voy a decir esto después. El texto nos revela si nosotros estamos liderando a nuestros hijos como dueños o como embajadores. Y hermanos, después, hermanos, de explicarnos cómo piensan, hermanos, la mentalidad mentirosa de los mundanos, hermanos. Versículo 20, acompáñenme allí, hermanos, a una bisagra en el texto de gracia. Amén, iglesia. La Biblia dice en versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Gloria a Dios. Así que, hermano, la manera mejor para saber criar a tus hijos no lo vas a encontrar en Univisión, amén. No lo vas a encontrar en una pastilla, hermanos, o en un videojuego. Lo vas a encontrar en la persona de Cristo. Porque el enfoque nuestro, hermanos, es reprender las fallas de nuestros hijos. Pero como padres, el chiste no es solamente criticar a los hijos y cambiarlos a ellos.
es primero yo necesito que Cristo me cambie a mí. Y la Biblia dice, hermanos, en versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y luego lo que me encanta, hermanos, en Cristo es que encontramos en versículos 20 al 24 una maravillosa verdad, hermanos. Y eso me trae al punto número 2, la manera mejor del Mesías. ¿Amén, iglesia? La manera mejor del Mesías es que hay esperanza para el papá ahora que Cristo mora en su corazón. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y versículo 23, papá, mamá, renovaos. ¿En dónde? En el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero decirle, hermanos, que todos necesitamos una transformación mental. Y por eso, hermanos, no puedo en ninguna manera menospreciar la importancia de asistencia a la iglesia local. Amén. Porque vivimos en un mundo de mentiras, hermanos, especialmente en cuanto a la crianza de los hijos. ¿No, iglesia? Algunos piensan, yo puedo dejar a mi hijo en México, ir a los Estados Unidos, ganar mucha plata y eso no va a afectar a mi hijo. ¡Mentira! Tu hijo necesita mucho más que extras pesos, hermanos. Él necesita la figura paterna que solamente tú puedes ser. Pues, si la abuela la cría, va a ser lo mismo como yo, como mamá. Permítame, hermana, la mejor niñera en el mundo no es un sustituto para ti. Eso es una mentira. Pues si yo le disciplino corporalmente a mi hijo, le voy a destrozar su autoconfianza. Al contrario, la disciplina corporal es ayudar a tu hijo a entender que la rebeldía produce dolor. Lo castigarás y salvarás su alma del Seol. Estarás preparándole para entender rebeldía, pecado produce dolor. Hay un infierno. Y le harás encontrar salvación en Cristo. ¿Y qué más mejor para su confianza? Confiar en Jesús. Pero tantas mentiras están por allá para quitar a los padres. No, la maestra en la escuela tiene la responsabilidad. Algún día un buen pastor de jóvenes lo va a transformar, pues es el trabajo de la hermana y del pastor con sus enseñanzas influir en nuestros hijos. Mentira, ellos por supuesto tienen una parte, pero según Deuteronomio capítulo 6, el peso de criarlos y enseñarlos los mandamientos de Jehová están en hombros de papi. Y necesitamos, por lo tanto, una nueva mente acerca de nuestros hijos, hermanos. Y el texto, hermanos, va a doler. Esto va a doler. Le prometo que va a doler, hermanos. Pero necesito decir esto. La medicina cuando mi mamá me daba como niño nunca tenía buen sabor. Pero el efecto que hizo después funcionó. Lo que quiero decir, hermanos, es que en versículos 25 al 32 hay unas evidencias que tú estás criando a tus hijos en el poder del viejo hombre y no en el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Y tenemos que visitar el texto, porque después de explicar esto, de despojarnos del viejo hombre
y revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, nos menciona hay ciertas acciones malas que hacíamos en el pasado que continuamos en veces haciendo y necesitamos reemplazar esas acciones con virtud cristiana en el poder no de la carne sino del Espíritu. Entonces les voy a dar unas evidencias que usted está liderando a tus hijos en el poder del viejo hombre para señalarte, para que puedas hacer decisión de que hoy en adelante, para que mi hijo sea diferente, él va a tener un papá diferente. Número 1, mira versículo 25. Señal número 1 de que usted necesita la manera mejor del Mesías, número 1, es que tú mientes a tus hijos para que hagan lo que tú quieres. Mira lo que dice versículo 25, con ambos ojos, papá. Por lo cual, desechando, ¿qué, mi hermano? Hablad verdad cada uno con su prójimo. Y luego nos da un porqué, una razón, ¿no, iglesia? Y es interesante la razón porque hay muchas razones por no mentir, ¿no? Podría decir, no debes de mentir ya porque el diablo es el padre de la mentira y vas a acordar a todo el mundo del diablo, pero no lo dice. ¿Sí o no? No dice aquí esto, no debes de mentir los unos a los otros porque tu Dios es el Dios verdadero. Eso sí es una buena razón. Pero la razón en el texto es esto, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Qué está diciendo? El hecho de que vivimos en tanta cercanía y especialmente que el papá va a querer influir a su hijo, necesita entender, no puedo mentir a mi hijo por toda su vida cuando es niño y engañarle para que me haga caso y esperar que cuando él tenga 17 años de edad me toma en serio. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos años tienes, mi hijo? ¿Cuántos? 13. ¿Y tú? 13. Igual, excelente. Estos muchachos, ¿quién es su papá? Excelente, gloria a Dios. Mira, hermanos, esos muchachos tienen 13 años, ¿no, iglesia? Piensa esto por un segundo. Cuando un niño tiene 5 años, él es un preguntón. ¿No, iglesia? Papá, ¿por qué el cielo está azul y no verde? ¿Sí o no? Papá, me enseñaron en primer grado de Cristóbal Colón. ¿Él todavía vive, papá? ¿Podemos visitarlo? Y te va a preguntar miles de cosas, ¿no, iglesia? Y a veces nosotros en nuestro egoísmo de que no querer que nos moleste, le decimos, no, cállate y deja las preguntas. Pero necesitas entender, hermanos, que esa fase de preguntar terminará rápido y necesitas aprovechar de esa fase. Porque él va algún día a tener 16 años de edad y no va a hacerte ninguna pregunta. Al contrario, él va a darte su opinión. Porque cuando tienen 5 años piensan que tú sabes todo y cuando tienen 16 años piensan que no sabes nada. Y hay algo que se llama la credibilidad, mis hermanos. Amén. La razón es esto. La Biblia nos manda decir la verdad siempre. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos a los otros y vivimos en cercanía. ¿Cuántos de ustedes han oído un papá decir, mi hijo, no se vaya por allá porque el gatito te va a morder? ¿Cuántas veces he oído esta triste mentira? Es que hay una culebra por allá, vente por acá. Mi niño, el parque está cerrado. Cállate y no me preguntes ya del parque, no vamos a ir al parque. Es que cerraron el parque, hermanos. El parque es un lugar público que nunca cierran. Admita, estoy un poco cansado, mijo, porque vengo en esta carne. Que Dios me ayude a ser mejor papá, pero no podemos ir al parque hoy en lugar de simplemente mentirle. Cállate, niño, porque Santo Claus está mirando tu vida.
Y algún día, el 24 de Navidad, vas a ver. ¿Cuántos días? Vas a ver. Y algunos de ustedes tienen el niño berrinchudo. Que allí, hermanos, allá en el Walmart, te pide 1000 cosas. Aún cosas que ni necesita, ¿no? Yo quiero esa comida de pescado. Ni tenemos pez en la casa. Yo quiero esos pantalones. Mi hijo, son pantalones para un hombre de 30 años. No los ocupas. Pero llegan, hermanos, y son astutos en el Walmart, que ponen todos los dulces al final. Porque saben ahí que pueden ganar un poco más de extra de parte de usted, porque sabe que tienes un niño berrinchudo a tu lado que va a decir: mamá, ese chocolate, por favor, cómpremelo. Y eso es lo que hace el papá que opera en el poder del viejo hombre. Le dice: niño, cállate, y en camino a casa te voy a comprar un nieve, un helado. Eso fue cuando tenía 5 años. Y tiene 15 años y todavía no ha recibido esa nieve. La Biblia dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y si hay algo que provoca a ira a nuestros hijos, es un papá, una mamá mentirosa que calla a su hijo usando mentiras. El diablo es el padre de la mentira. Permítame decir, hermanos, en Cristo, Dios no necesita métodos diabólicos de ti para criar hijos en tu casa. La verdad siempre gana. Versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Amén. Iglesia, es tiempo de dejar de mentir a nuestros hijos tanto. Cuando usted le promete esa nieve, él sabe desde Walmart hasta la casa, hay McDonald's, hay Dairy Queen, hay este lugar, y lo va contando. Y cada vez que tú pasas todas esas partes sin darle su nieve, tú estás perdiendo algo que vas a necesitar: credibilidad. Porque cuando si tienes 5 años, le puedes engañar y ganas en el momento. Pero cuando él tiene unos 16, 17, 18 años de edad, dice: papá, ya tiene su bigote, un poco de bigote. Y ya se prendió en él ese foco que se llama la pubertad. Esa chispa, ¿no? De noche a mañana que se va, y como nunca notó a las muchachas y ahora lo único en que piensa es muchachas. ¿Te acuerdas de esa edad? Y usted ve a esa muchacha que se viste como una serpiente. Y usted ve a su hijo con la lengua suelta, la boca abierta atrás de ella. Y usted dice: mi hijo, vente. Su mamá y yo no hemos estado queriendo criarte para que estés con una muchacha así. En su mente está pensando: ¿y por qué, papá, entonces me mentiste toda la vida y solo lo hiciste? ¿Por qué debo de creerte ahora? Muchos de ustedes no usan la Biblia en la casa. Saben canales, pero no capítulos. Felicidades, hermano. Le pregunto mañana: ¿dónde puedes encontrar Chavo del 8? Y ya sabes dónde está. Y no voy a tirar en contra de tu sagrado y bendito Chavo. Pero repito, son expertos en canales, ignorantes en capítulos. Y no puedes pasar a tu hijo lo que no tienes. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando no tienes la verdad, aquí la única alternativa es una mentira. Y por eso muchos de ustedes ocupan puras mentiras para callar a sus hijos, para hacerlos dormir, para permitirlos hacer cualquier cosa. Simplemente les mientes. Y eso es una señal que piensas que eres dueño y no embajador. Que estás operando en el poder del viejo hombre en lugar del poder del Espíritu Santo. Hay una segunda
Segunda evidencia que estamos operando en el poder del viejo hombre, y esto también duele, hermanos, en Cristo. Versículo 26, otra señal de que andas criando a tu hijo en el poder de la carne es que te descontrolas en coraje en contra de tu hijo. Mira lo que dice versículo 26. ¿Está ahí, hermano? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro, ¿qué, hermanos? Hermanos, Dios nos dio hijos, ¿sí o no, iglesia? Y criar un hijo que es un pecador obviamente es algo que frustra, ¿sí o no? Es algo frustrante, hermanos, cuando tú ves que tu hijo de 5 años pega a su hermanito porque estaban queriendo el mismo juguete, ¿sí o no? Frustra, es difícil, hermano, en Cristo. Pero aquí, hermano, vamos a ver evidencias que nuestros hijos son pecadores, ¿no, iglesia? Yo pregunto, ¿sus hijos le dieron suficiente evidencia muy clara esta semana que son pecadores como tú? ¿Te dieron evidencias? ¿Se mintieron el uno al otro? ¿No? ¿Usted escuchó un grito del otro cuarto de su niñita y sabe que su hijo, que es mayor que ella, anda por allá y la niña está en el piso y el niño pues allí? ¿Y qué pasó? Pues se cayó, no sé, no fui yo. Eso causa ira. Y la ira nos es dado, nos entendamos algo de la ira. La ira es una emoción dado por Dios para resolver problemas, atacar pecado, no atacar personas. Amén. Pero algunos de nosotros en nuestro coraje hemos leído versículos que dice que debemos, hermano, usar una vara de corrección. Claro que sí, la vara es mezclada correctamente con amor, mi hermano, no con coraje. Pero muchos de nosotros nos explotamos en coraje hacia nuestros hijos y hasta abusamos en lugar de disciplinar correctamente. Un hombre tenía un niño chico. Llegaron al restaurante, todos se sentaron, estaban planificando todo el día. El hombre trabajó todo el día y cuando el hombre trabaja, la primera cosa en que piensa es: ¿qué, hombre? ¿Qué vamos a comer? Por fin junta a todos los niños en el auto, llegan al restaurante, sirven la comida y la primerita cosa que su niño de 5 años hizo era, por accidente, tiró la leche. Y el papá se airó, pero feo, y le gritó: ¿para qué sirves? Y el niño se agachó y dijo: papá, para nada. Entonces años pasaron y el papá creció, pero no maduró espiritualmente. Su hijo creció, y cuando ese mismo muchacho tenía algunos años más, el papá estaba algún día levantando el carro con el gato, enseñando a su hijo a cambiar una llanta, y el muchacho no pudo hallar la llave correcta para apretar las tuercas. Y 10 años después, el mismo papá airado hizo la misma pregunta: mijo, ¿para qué sirves entonces? Y el niño se agachó y respondió igual: papi, yo no sirvo para nada. Y el papá por fin se quebrantó. Dijo: no, mijo, tú sirves para ser amado. Y yo de aquí en adelante voy a ser un padre diferente. La clase de padre que Dios quiere que yo sea y la clase de padre que tú mereces. Hermano, tú puedes servir para ser el mejor ánimo espiritual en la vida de estos chiquitines, estos tremendos jóvenes. O tú puedes ser el peor obstáculo para que sirvan a Dios.
¿Por qué pregunto en nuestras iglesias de sana doctrina, de ministerios, de buena música, de un buen enfoque sobre Cristo, por qué tantos hijos están saliendo de los hogares de nuestras iglesias jamás para volver? No es que hubo mala predicación, no es que ellos tuvieron una banda rockera, es por ahí en casa hubo un padre descontrolado en su coraje. ¿Escuchaste, hermano? Yo sugiero, hermanos, que hoy sea tu día de iluminación como ese papá cuando dice: no, mi hijo, vas a tener un papá nuevo de aquí en adelante. Tercero, y esto va junto o al lado del punto anterior, versículo por favor 31. Otra evidencia de que usted opera en el poder del viejo hombre y no del nuevo en su crianza de sus hijos es que usted grita en lugar de explicar. ¿Escuchaste, hermano? Mira lo que dice versículo 31. La Biblia dice: quítense de vosotros. ¿Cuánta? Y ahora lo que quiero decirle aquí, hermanos, es algo muy importante aquí. Otra vez, los mandamientos de Dios son imposibles para guardar en nuestro poder. ¿Viste? Por eso el versículo anterior menciona el Espíritu Santo de Dios. Lo que no puedes hacer, Él puede hacer a través de ti. Amén. Y mira lo que dice, hermanos, en el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Y así va el versículo. Menciona primero 3 emociones, ¿no, iglesia? Amargura, y luego enojo, y luego ¿qué? Ira. Luego menciona el resultado natural de esas emociones, porque Jesús nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está aquí saldrá por aquí, ¿sí o no? Y por eso viene después, hermano, gritería. Pero esa palabra toda aplica a cada cosa que Pablo menciona, ¿no, iglesia? No es que puedes eliminar toda amargura, pero puedes guardar tu gritería. Felicidades, mamita. Felicidades, papito. No, quítense de vosotros todas estas cosas. Gritería. Y luego dice maledicencia, y toda, ¿qué, mi hermano? Hermanos, en capítulo 6, la Biblia dice claramente a todos los papás: no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Te acuerdas siendo ese niño pequeño? ¿Sí o no? Que realmente no tenías todavía la coordinación de quizás lavar los trastes como tu mamá quería que lo hicieras. Y te acuerdas, aunque ames a tu mami mucho, ¿te acuerdas escuchar los gritos de la mamá? Quítate de acá, me estás estorbando, tengo muchas cosas que hacer. A alto volumen te insultaba, aún en su niñez, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero usted sí. Y a la persona que mucho le fue entregado, mucho de él se espera, mi hermano. Aquí una palabra bastante fuerte encontramos después de la gritería, que yo creo que va mano a mano con gritería. Dice maledicencia. Quiere decir que verbalmente maldecir a alguien. Malicia es el deseo de venganza. No creo que nadie aquí ha dicho eso, pero quizás hay uno al menos. Ojalá algún día mi hijo rebelde te nazca uno igual como tú, para que aprendas todo lo que has hecho a mí. Eso es malicia. Que tú recibas lo que me haces. Y con eso quiero hacerle una pregunta, mi hermano. ¿Quieres nietos para el infierno?
Es lo que estás diciendo. Salomón era tan sabio y nos escribe: la blanda respuesta quita la ira. Más, cuidado, la palabra áspera hace subir el furor. Dependiendo del volumen de lo que tú dices, tu hijo va a hacer caso o no. Alguien muy sabio me dijo una vez: lo más que me gritas, lo menos que te oigo. Hubo una competencia en mi país de quién pudo gritar lo más fuerte. Y muchos llegaron y ganó un hombre japonés. Y ganó unos $600 para ganar la competencia. Y gritó y fuerte. Cuando midieron, hermanos, el volumen de su voz, se dieron cuenta que los decibales igualaron así como un tren pasara por allí. Gritaba fuerte. Y después le preguntaron: Señor, cuesta mucho trabajo para practicar para esta competencia. ¿Cómo es que tú pudiste practicar tanto para gritar tan feo? Y admitió algo: yo creo que por las muchas veces que grito a mis hijos, estuve preparando la voz para esta competencia. Hermanos, disciplinar a tu hijo no es tu puerta abierta, tu luz verde de quitarle su dignidad. Amén, hermanos. Quiere decir que usted no tiene derecho de parte de Dios de darle aniazo en la cabeza. Amén, iglesia. Quiere decir que no tienes derecho de pegarle en la cara, mi hermano. Génesis 3:16, pero en 15 dice que la pegada, el golpe en la cara es una señal de enemistad. Hicimos una reunión en Tulancingo de fundamentos familiares hace 5 años. Invitamos a todo el mundo a hacer cualquier pregunta y gracias a Dios un montón de mujeres siempre llegan, pero en medio de ellas un hombre se sentó aquí mismo, en medio de mujeres, y usted vio la rabia en ese hombre, se vio en su cara. Le permitimos hablar un poquito. Él quería como ser la gran cosa ya. Él pasó tiempo en la cárcel. Como adulto, salió de la cárcel, llegó a la reunión de fundamentos familiares y nos confesó algo. Dijo: cuando yo era niño, mi papá me pegaba en la cara, me dio cachetadas en su furor. Dice: y todo el tiempo de mi niñez yo pensé una cosa: algún día yo voy a crecer y te voy a matar. Eso es enemistad. Y cuando un padre bíblicamente con el amor, con la paciencia, habla en un tono de voz: mija, tú contestaste feo a tu mamá, y Dios no va a bendecir eso. La Biblia dice: honra a tu madre y tu padre para que tus días sean largas sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mija, yo quiero que tengas una vida bendecida, pero siendo rebelde y hablando a tu mamá así, y cuando ella te dice que venga a la mesa en cierta hora y le ignoras a favor de jugar con tus juguetes más, estás rebelando contra de tu mamá. Y mija, eso no se va a tolerar en esta casa, porque queremos que usted sea bendecida, entendiendo que no es solamente a tu mamá que estás rebelando, pero en contra de Dios. Entonces vente, mija, y uno saca la vara de corrección. Calmadamente dice: ponte las manos acá. ¡Tas! ¡Tas! Y la Biblia dice tan claramente en el libro de Proverbios capítulo 26, dice: la espalda, la vara es para la espalda de los necios, no la cabeza, mi hermano. Hay un lugar en el cuerpo, en el cuerpecito que Dios ha dado, donde hay muchos nervios, produce mucho dolor, pero no quita la dignidad y no produce odio. Y después de que dejan de llorar, papi, eso me duele. Mija, vente.
yo te amo con todo mi corazón. Ahora dile a tu mamá que estás sentido por lo que hiciste. Pídale perdón y vamos a comer. Eso es un embajador, no un dueño. Y usted piensa que usted es tan piadoso, con tanto coraje y tanta gritería. Lee la Biblia. Hermanos, el monte Everest, 29,000 pies encima del mar. El punto más alto sobre toda la faz de la tierra, el monte, más alto. Muchos querían conquistarlo y nadie pudo. Muchos murieron intentando hasta que en 1953 un hombre de Nueva Zelanda, una enorme isla al lado de Australia, ¿me estoy explicando? Sir Edmund Hillary se atrevió a ir con un equipo suyo para ser el primero de pisar el cenit de Monte Everest y seguramente y con vida descender de allí también. Y él sí logró hacerlo. Pero la clave fue esto. Hay unos indígenas que se llaman Sherpas, que viven allá en ese país que se llama Nepal, donde está ubicado Monte Everest. Y él decidió no ir solo, porque las condiciones allá alrededor del Everest vienen vientos sorprendentes y luego caídas, hermano, de nieve. Pero los Sherpas, por ser de allí, pueden oler cuando va a venir una tempestad y pueden distinguir cuando hay buenas condiciones para seguir escalando y cuando es bueno quedarse. Y Edmund Hillary escogió uno de esos indígenas, Sherpas, Tenzing Norgay, que le lideró y fueron juntos. Escalaron, tocaron el cenit, celebraron y empezaron a descender. Y en la descendencia Edmund Hillary cayó, pero hubo un mecate conectándolo con Norgay y su Sherpa le levantó y le rescató la vida. Llegaron por fin al pie de ese enorme monte a un tremendo renombre, noticieros, cámaras, micrófonos. Consideraron que Hillary era un héroe. Pero Hillary solamente ganó la carrera al cenit de Everest porque alguien más, dispuesto a luchar contra la misma nieve, el mismo viento, las mismas condiciones, estaba dispuesto a liderarlo. Hermanos, la juventud es ese cenit. Ay de aquel niño que tiene que escalarlo solo. Será destrozado. No logrará la meta. Las pandillas son llenas de esa clase. Las cárceles más. Las cantinas tienen los demás. El grito de su desesperación es esto: papi, ¿dónde estuviste? Mamá, ¿dónde estabas cuando más te ocupaba? Y permíteme decir la ilustración, hermanos, para aplicar esta predicación. Esos Sherpas, o ese Sherpa que guió a Hillary, él estaba peleando con las mismas condiciones y por eso le hizo idóneo para guiar a Hillary. Hillary no conocía el camino y aguantaba
soportaba esos vientos y esas temperaturas tan bajas, pero también su Sherpa. Su Sherpa no tuvo la actitud de que yo sé todo, esto no me afecta, esto es fácil, sígame y cállate. Juntos aguantaron las mismas condiciones. Y hermanos, si vas a guiar a tu hijo correctamente y bíblicamente, muchos de nosotros necesitaremos tener un gran cambio de mentalidad para con nuestros hijos. Y aquí es. Como papás, vemos los defectos de nuestros hijos. ¿Sí o no, iglesia? Es que es mentiroso. Es que no quiere bañarse. Es que deja sus juguetes en todas partes. Es que es impuntual. Es que es rebelde. Es que es muchas cosas. Y cuando estamos criando, algunos de nosotros quizás tenemos un espíritu de fariseísmo. Tú siempre te equivocas y siempre tengo la razón. Pero necesitas entender dónde va este pasaje, hermanos. Este pasaje te lleva a algún lugar. Mira versículo 32. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos. Amén, iglesia. Perdonándoos unos a otros. Y luego, ¿qué dice mi hermano? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este pasaje después, hermano, de decirnos cuántos mandamientos que no podemos guardar, especialmente como papá, porque mucha frustración, mucho coraje entra en el corazón del papá o de la mamá. Óyeme, hermano, hay gracia para ti también. ¿Por qué? Vamos por estos capítulos, por este pasaje, y frescamente nos lleva a la sombra del Hijo crucificado de Dios, donde hallamos suficiente gracia. Hermanos, quiero concluir así. Vamos rápidamente a Mateo 7 y concluimos. ¿Vale la pena decir esto? De todas maneras, la taquería va a estar abierta. Y créame, están hablando de tacos árabes. Quiero comer, pero siento la necesidad de compartir esto. ¿Está listo, hermano? Por un segundo ponte el cinturón, hermano. Esto va a doler. Le prometo que porque me duele a mí. Hermanos, hace muchos años atrás, un hombre fue capturado como soldado y él era muy fuerte y muy bien parecido cuando fue capturado como joven, pero 11 años en campamentos de concentración con falta de nutrición. Y cuando él salió, hermanos, en Cristo de esa cárcel, le dieron por fin un espejo y vio su propio rostro en el espejo y no aguantó la tristeza y las lágrimas. Fue la primera vez en 11 años que de verdad vio a sí mismo. Hermanos, yo soy un hombre que tengo un gran problema en mi vida. Se llama la distracción. ¿Soy el único? ¿O hay otros que tienen ese problema? Y lo que más me enoja en veces es que mi hija mayor, Tirsa, que es mi princesa, mi reina, una gran bendición es Tirsa, tremenda bendición. Escucharle orar, oír sus palabras que revelan una ternura para con Dios, verle cantar, hoy, wow. Pero vivimos, hermanos, en una casa pequeña y en muchos casos, por ejemplo, estamos en la recámara principal de mi esposa y yo, y le decimos, Tirsa, vete al cuarto tuyo y consíganos un pañal para tu hija, o para tu hermana. Y como media hora después todavía no llega. Y literalmente costaría como 15 segundos en la ida
y 15 segundos en la vuelta, ¿no? Pero uno llega con bastante frustración. Tirsa, ¿por qué tan lenta? ¿Qué te pasa? Y le veo por allá jugando con algo porque se distrayó en el camino. Y recientemente un momento grande pasó cuando yo estuve airado por lo mismo. Y el Señor simplemente me dijo, ella está haciendo o llegando a ser, Kevin, lo que tú ya eres. Y en veces las cosas que más detestas en tu hijo simplemente está revelando lo que usted ya es. ¿Quién más le crió? Pregunta, ¿quién le dio sus genes? ¿Quién le puso ese ejemplo? Mateo capítulo 7, hermanos. Palabras famosas de Cristo. No juzguéis para que no seáis, ¿qué, mi hermano? Hermanos, esa es una ley de la vida, ¿no, iglesia? Está diciendo básicamente, por ejemplo, si yo digo, todo el mundo, el otro fin de semana necesita estar aquí 15 minutos antes del culto. Y si lo digo con fuerza, y si yo llego faltando 13 en lugar de 15, todos ustedes van a estar diciendo, ¿y no te acuerdas lo que tú dijiste? ¿Sí o no? Cuando le pongo una ley fuerte, obviamente la tendencia humana es ver si la persona que dio la ley también lo cumple. Amén. Por eso dice, cuidado cuando juzgas sin hacer una autoexaminación primero, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis también juzgados y con la medida con que medís os será medida. Y luego una pregunta acerca de juzgar a alguien sin primero examinarse. La locura de solo considerar las fallas de nuestros hijos y no considerar las nuestras. Mira versículo 3. ¿Y por qué miras la paja? Dice que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio, ¿qué? Y no solamente notar lo que él tiene, pero en su gran fariseísmo, casi angelical eres, mi hermano. Por eso le llamaron ángel, ¿no? Casi tan perfecto. Luego ofreces una ayuda según el versículo 4, ¿no, iglesia? Por no entender mis propias fallas, me enfoco en los tuyos y luego te ofrezco ayudarte. Y por lo mismo dice el versículo 4, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y he aquí la viga que está en el ojo tuyo? ¿What? ¿Hay una paja en tu ojo y una viga en la mía? En lo mío, y no, ni noto la viga, pero sí puedo notar la paja en el tuyo. La Biblia es muy clara. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y cuando es así, es el peor clase de padre. Permíteme decir esta situación y luego vamos a los tacos. Es el jueves. 8:30 de la noche. Te van a pagar mañana, el día viernes, y por eso no tienes mucho dinero. Estás también cansado porque es el día jueves y has trabajado lunes, martes, miércoles y jueves. Mañana es tu último día y simplemente después de haber trabajado esas duras horas en este friazo, quieres llegar a casa, comer y quizás disfrutar un pan dulce, un café y luego roncar. ¿Están conmigo? ¿Suena normal esto? Y a las 8:30, tu hijo de 14, 15 años se acerca y le dice, papá, ¿me puedes llevar a Walmart? Hijo, ¿Walmart? Son las 8:30 de la noche y es el día jueves. ¿Por qué necesitas ir a Walmart? Y luego el hijo responde, papá, es que hay un proyecto para la escuela. Y te sientes
subiendo la temperatura interna. Sube y sube y sube. Tan inconveniente. ¿Quién quiere adoptar este niño? Y usted le hace en su coraje una pregunta que ya sabes la respuesta. ¿Y para cuándo es este proyecto? Y la respuesta del muchacho agachado es para el día. Ya ha pasado esta historia en tu casa, ¿no? Y con tanto coraje, vámonos. Y manejas, hermano, como, híjole, como un taxista en el DF, hermano. Como alguien de Chilangolandia completo, hermanos. Enojadísimo, hermanos. Estás pisándole. Y tu hijo, hermanos, se está orando. Y por fin llegan a Walmart. Pisas el freno. Y antes de abrir la puerta, haces otra pregunta que ya sabes la respuesta. Tan enojado, tan inconvenido. ¿Y desde cuándo supiste de esto? Estamos casi en febrero. ¿No supiste? Y él te contesta agachado. Pues en agosto cuando entramos, papá, en la escuela, el primer día. Y luego en tu gran, elevado nivel de santidad y gloria. Casi voz angelical, por tu impecable cuenta, tan limpia, tan grande que eres espiritualmente, y le gritas: ¿cómo es que en mi casa un niño tan irresponsable vive? ¿Por qué postergas todo? ¿Por qué esperas siempre hasta la última hora? Y antes de entrar en Walmart, el hijo está mirando la viga y está pensando en una cosa. Me dice que siempre soy impuntual, pero los servicios de nuestra iglesia empiezan a las 10 de la mañana. Y cada domingo, mi papá nunca nos tiene ahí hasta las 10:30. Y le oigo roncando a las 10:05. Y mientras que estás tan rígido y fariseico, hermanos, gritando a tu hijo porque él postergó algo, hermanos, ¿no puede usar Dios la situación para enseñarte que hay momentos en tu vida que tú también optas para lo cómodo en lugar del deber? Hello. Mientras que le estás destrozando verbalmente, está pensando en algo. Mi mamá, mientras que estamos en Walmart, papi, ¿por qué no compras ese foco que mi mamá tiene 5 años pidiendo que pongas en la cocina? Papá, ¿por qué cenamos en pura oscuridad? Y lo peor es que está pensando: papá, mientras que estamos en Walmart, es el 28 de enero y ya estás en tu tercer compañía de celular y ni puedes usar el celular para llamar a mi mamá porque han cancelado tu plan porque nunca pagas a tiempo, papi. El niño sabe que tienes un diferente número de teléfono cada mes, hermano.
Hermano, tu hijo nunca fue dado a ti para exaltar tu autojusticia. Fue dado a ti para criar en el amor de Dios y ser usado por Dios para enseñarle sus propios errores. Y mientras que le vas liderando aquí en el poder del nuevo hombre, menos mentiras, menos griterías, menos violencia verbal, abuso físico y por supuesto menos fariseísmo, porque no hay ningún lugar como la cruz donde experimentamos el perdón de Dios, pero a la par la humildad de entender cuánto mi pecado le costó al Hijo de Dios. Yo quiero preguntar, hermanos, viendo las evidencias, ¿estás liderando a tus hijos en el poder del viejo hombre o el poder del nuevo? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Mientras que estás en pie y con ojos cerrados, hermano, pregunto a todos ustedes que tienen el privilegio y la dicha de ser papás, ¿quién diría, pastor, no tengo yo en mi casa problemas familiares, yo tengo problemas espirituales y soy yo el problema? Yo he visto en mí mismo muchos defectos. Yo no quiero crear hijos airados, hijos amargados en contra de Dios, pero si continúo así liderándolos en el poder de mi carne, del viejo hombre, y no en el nuevo, un futuro bonito no les espera. Yo necesito cambiar la manera que lidero a mis hijos. Ore por mí, pastor, aquí está mi mano. ¿Por qué no levantas la mano? ¿Por qué no levantas la mano? Confesando, admitiendo. El que encubrirá su pecado no prosperará. No lo encubras, hermano. Tu hijo ya sabe la clase de persona que tú eres, es obvio. Él es testigo diario de todo esto. Y Dios también, qué bueno. Pueden bajar las manos. ¿Cuántos dirían aquí, pastor, yo he pecado mucho contra mis propios hijos, mintiéndoles, amargándoles, pegándoles con coraje, y realmente yo no puedo liderarlos con gracia porque ni soy cristiano, ni está eso en mi capacidad, pero esta noche me gustaría ser salvo. Me gustaría saber cómo estar en camino al cielo. Pastor, ore por mí, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien con mano alzada que diría, yo quiero saber cómo ser salvo? No soy salvo, pero quiero saber cómo, a menos. Muy bien, Dios te bendiga. ¿Alguien más? No soy salvo, nunca he recibido a Cristo como mi Salvador, pero quiero saber cómo. ¿Habrá alguien más? Su pecado es más evidente cuando se considera el trato para con tus hijos y tu esposa. ¿Habrá alguien más? En esta noche. En esta noche. La gracia afecta tanto al cónyuge, pero también a los hijos. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a orar por los padres que alzaron una mano y luego vamos a tener una invitación, y mientras que se toque el piano tendrá usted una oportunidad de responder a Dios en esta invitación. Padre, gracias por los padres. Yo sé que todos estamos luchando con los pecados de nuestros hijos y a la par con los nuestros. Aleja de nosotros, Señor, ese espíritu de altivez, de orgullo en nosotros que a veces o constantemente hay, Señor. Lávanos de eso. Lava, Señor. Quita esa viga de nuestros ojos. Ayúdanos, mi Dios, a remover luego la paja en los ojos de nuestros hijos. Transfórmanos, mi Dios, y en torno a nuestros hijos. Suplicamos tu gracia en el nombre de Cristo. Amén. Si Dios te habló, hermano, ¿por qué no vengas? ¿Por qué no hablas con el Señor? A lo mejor también aquí hay un hijo rebelde que usted necesita dejar de excusar las acciones de tu papá, y usted necesita simplemente decir, yo también soy rebelde a Dios. Yo también estoy haciendo la vida casi difícil o imposible para con mi papá, con mi actitud, con las cosas que yo digo a mis hermanitos para difamar a mi papá. Necesito yo cambiar.
para tener un hogar transformado. La receta está en Malaquías, que Dios vuelve los corazones de los padres para con los hijos y luego el corazón de los hijos para con los padres. El inicio de ese arreglo espiritual se hace por papá, no por el hijo. Y si usted trae a tu hijo al pastor, pastor, aconseja a mi hijo, toda consejería debe de empezar con papá. Dicen en inglés que la manzana no cae lejos del árbol. Tu hijo es un reflejo de lo que usted ya es. Quizás Dios está usando su hijo con su negligencia, su flojera, su desorden, su mala actitud, para revelarte a ti también que tú eres un hijo rebelde para con un Padre Celestial. Y qué más tiempo hermoso cuando te das cuenta que has fallado de Dios y vuelvas dulcemente con humildad a la cruz del Calvario, donde con brazos abiertos un paciente Salvador te espera. Y si confesamos nuestro pecado, gracias a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda injusticia. Bendito sea Dios por este grupo. Gloria a Dios por las maneras que los hogares serán transformados poniendo esto en práctica. Padre, ayúdanos, mi Dios, a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y ayúdanos, Padre, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente para que sus hijos, que son nuestros hijos, que has puesto como algo para cuidar, como algo para administrar. No somos dueños, somos embajadores. Ayúdanos a portarnos así espiritualmente en el nombre de Cristo. Amén.